Situación económica del país y los intentos de reconstrucción en el contexto del capitalismo. El capitalismo en México es un modelo económico que se va a dividir a lo largo de la historia en diferentes modelos, los cuales son: modelo de crecimiento hacia afuera. Se puede denominar como un capitalismo independiente. Es un modelo económico en donde el dinero de un país va a estar determinado por la compra y venta en cuanto a los extranjeros y la inversión. Es la fase introductora del capitalismo en México. Esto quiere decir que el país se introduce a este modelo capitalista. Este modelo se divide en tres fases. Porfirista. Abarca de los años 1880 a 1911. Porfirio Díaz fue un personaje relevante, ya que marcó una etapa importante en el país, el México moderno. Este personaje atrajo mucho la inversión privada y la inversión extranjera en México. Él va a enfocarse en lo que es explotar el producto de minería, el petróleo, el comercio y la agricultura principalmente. En su periodo fue muy afamado, ya que con este personaje hubo grandes avances tecnológicos y científicos. Cabe destacar que con este personaje su grupo de científicos ayudó al país que creciera súbitamente. El extranjerismo tuvo mucho que ver en la forma de gobierno, como se puede destacar acerca de los privilegios hacia los extranjeros. Un ejemplo que sucede en su reforma en el primer periodo de 1884, se observa la ayuda que le brindan a los extranjeros, ya que en este momento el extranjerismo se estaba invitando a que llegara a México, tratando a los extranjeros de tal manera que el objetivo de este era exigir los impuestos. Estos tenían aproximadamente 20 años para evitar una paga de impuestos y dinero nacional. En el periodo de Porfirio Díaz se observa la creación de ferrocarriles nacionales de México. Esto se vino a raíz de toda la nación extranjera en la competitividad. A un lado de esto tenemos las competencias de diversas empresas que se dedicaban a esta misma. Esta empresa va a tener o va a ser parte de la economía nacional dependiendo un 58% y de la propiedad de lo que es Ferrocarriles de México. En el año de 1887, el modelo de crecimiento hacia afuera va a depender hacia la explotación de todo el territorio mexicano. Sin embargo, el dinero va a salir del país. También se observa que en las reformas va a existir algunas trascendentales, las cuales van a delimitar la problemática del porfirismo económico, tecnológico y la dictadura de Porfirio Díaz. En esta cuestión, la preferencia hacia los extranjeros va a ser muy notorio y se va a delimitar los derechos de los mexicanos. Fase revolucionario, que abarca de los años 1910 a 1917. Durante la revolución, después de la gobernatura de Porfirio Díaz, se presentan crisis económicas, inversión extranjera e inversión nacional. Esto quiere decir que la Constitución de 1917 va a generar un marco de empoderamiento en los mexicanos. En esta fase se observa el periodo de reconstrucción, que abarca de los años 1917 a 1934. Los últimos años de esta etapa se ven marcados por la Gran Depresión iniciada en Estados Unidos en 1929, afectando las áreas productivas de la inversión extranjera directa dedicadas al sector externo. Periodo de cardenismo, que abarca de los años 1934 a 1938. Por el periodo de reconstrucción tenemos presidentes que formaron parte de la construcción del país hablando política y económicamente. Esto quiere decir que tenemos personajes trascendentales como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Sin embargo, el crecimiento se va a hacer muy grave. El crecimiento económico se realizará en el gobierno de Lázaro Cárdenas en los años de 1934 a 1938. Va a existir un crecimiento exponencial en lo que es la economía mexicana, gracias a la nacionalización que va a realizar Lázaro Cárdenas. Este va a ser un general muy emblemático en cuanto a la historia del país, un periodo que se considera una forma de gobierno, el cardenismo. Podemos hablar que en las nacionalidades de las industrias mineras, petroleras y energéticas va a incrementar todo el desarrollo económico del país. Se observa cómo la empresa Petromex pasa a ser Pemex en 1938,
Después de este año comienza un nuevo periodo, el cual se denomina periodo emblemático. Gracias a este personaje y sus 2 últimos años de gobierno, se obtiene el último periodo. Modelo de crecimiento hacia adentro, el cual en este periodo México impulsó el desarrollo de la economía nacional dentro de una política denominada industrialización sustitutiva de importaciones o simplemente sustitución de importaciones. Existen 3 fases en este modelo. Fase inicial, que abarca de los años 1938 a 1954. En esta fase se observa la llegada del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Este presidente va a tener muchas ideas económicas. Una de ellas fue el milagro mexicano, que quiere decir, son medidas políticas económicas, las cuales van a ayudar a que México sobresalga su economía. Un ejemplo de este eran las empresas mexicanas en ese momento, públicas y privadas, eran construidas por los mexicanos. Es por eso el llamado milagro mexicano. El propósito de este presidente era resolver la crisis, al igual que tenemos el inicio del desarrollo estabilizador generado por Gustavo Díaz Ordaz y Adolfo López Mateos. Desarrollo estabilizador, que abarca de los años 1955 a 1970. En este proceso se tiene un aumento de Producto Interno Bruto de un 6.8%. Esta cifra era benéfica para la economía del país. La inflación en esos años era de un 12.5 pesos por dólar. Sin embargo, este modelo estabilizador termina, debido a problemáticas por la crisis. Esto quiere decir que la inversión extranjera, además de la mala calidad en los productos, da como resultado que el gobierno comience a perder legitimidad. Esto quiere decir que el movimiento de 1968 provoca bajar el desarrollo estabilizador y lo que es el agotamiento de crisis. Agotamiento y crisis, que abarca de los años 1970 a 1988. Esta fase comienza con el gobierno de Luis Echeverría en los años de 1970 a 1976. Asimismo, a finales del periodo del desarrollo estabilizador en 1970, el déficit externo rebasó el 4% del Producto Interno Bruto y la inflación mostraba signos de aceleración como consecuencia de la fuerza militar aplicada contra el movimiento estudiantil de 1968. Finalmente, y afianzando el anterior planteamiento, la política neoliberal en México, aplicada desde 1982, no ha logrado los objetivos de desarrollo planteados, pues existe una crisis recurrente en la economía nacional. El crecimiento sostenido no ha podido lograrse y existe el padecimiento de inflaciones constantes, desempleo, inseguridad, pobreza, etc., demostrando con ello su incapacidad para generar el bienestar que tanto se pregonaba.